Muy feliz sábado, hermanos. Una alegría tener esta oportunidad de reunirnos, aunque sea a la distancia. Separados, pero en un mismo espíritu. Es lindo poder congregarnos luego de una semana en donde pudimos ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Queremos informarles que nuestro programa se transmite cada sábado a través de nuestro canal YouTube y también ahora por nuestra página oficial de Facebook a través de Facebook Live. Con lo cual queremos llegar a más personas con el mensaje que sábado a sábado nuestra iglesia prepara para cada uno de nosotros y nuestros amigos que comparten con nosotros también. Les cuento que las noticias de los campos misioneros de hoy estarán a cargo de Natalia Villalobos, mientras que el pastor Mayer con su esposa Ellen nos guiarán en el repaso de la lección para luego pasar a nuestro espacio infantil con la historia de los niños a cargo de Tomás Lave. Les invito ahora a buscar la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por los cuidados que tú has tenido con nosotros durante la semana. Gracias porque tú nos acompañaste, nos protegiste y hoy nos das nuevamente la oportunidad de gozarnos en tu santo día. Queremos pedir, Padre amado, que tu presencia esté en medio nuestro, que tu presencia esté en cada uno de los hogares, que esté en cada una de las personas que esta mañana podrán tener el privilegio de escuchar tu palabra. Quédate con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, cantemos ahora y juntos alabemos al Señor con estos inspiradores himnos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte, y
días a todos ustedes y también un muy feliz sábado. En esta mañana les traigo el informe misionero, que proviene de la División Africana Centro-Occidental. Y el día de hoy nos vamos a trasladar hacia el país de Gabón, mismo país de la historia de la semana pasada. Gabón pertenece a la División Africana Centro-Occidental y la podemos ver aquí en este mapa en amarillo, en una forma más didáctica, ¿verdad? Y la historia de hoy la cuenta nuestro hermano y amigo Christoph. Christoph, a la edad de 27 años, se volvió adicto a las apuestas. La historia se titula Loco por las apuestas. Cuando yo les hago la pregunta sobre apuestas, ¿qué se les viene primero a la mente? Quizás algunos se están pensando en los casinos. Las apuestas en los casinos, las máquinas, las cartas, el póker. Algunos también quizás piensan en las apuestas sobre los equipos de fútbol. Pero si yo les nombro la palabra jockey, ¿qué es lo que piensan? Jockey, para los que no sabían, son los jinetes de los caballos de carrera. Y Christoph era fanático por las apuestas de los caballos de carrera. Su padre lo había metido en este vicio. Como Christoph no trabajaba, el papá le pasaba el dinero y así juntos hacían las apuestas. Christoph se volvió tan vicioso que iba con su papá a los kioscos. Algo parecido a lo que tenemos acá. Yo no sé si todos los niños recordarán o saben cuando nos referimos a lo que es un kiosco, ya que están bien escasos hoy en día. Un día pasó algo terrible. Él estaba apostando y un auto perdió el control y chocó el kiosco en donde él estaba. Junto a él habían dos mujeres. Los tres quedaron muy mal heridos. Las personas que estaban ahí en el lugar los trasladaron hasta un hospital público. Las dos mujeres que lo acompañaban fallecieron en el trayecto. Sin embargo, Christoph quedó esperando en la sala de espera durante 2 días por atención. Él había quedado muy mal herido. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente no recibió la atención que necesitaba. Él estaba paralizado completamente desde la cintura hacia abajo. Sin embargo, ¿qué había pasado? Ya había perdido todo su dinero en las apuestas. Le quedaban solamente algo así alrededor de 5.000 pesos chilenos, los cuales, después de esos 2 días esperando en el hospital, se sintió un poco mejor dentro de todo y ocupó esos 5.000 pesos para devolverse en taxi hasta su hogar. ¿Por qué su hogar? Porque su hermana era enfermera y por lo menos en su casa alguien lo iba a poder atender. Entonces, ¿qué sucedió? Él empezó a orar. ¿Por qué? Porque anteriormente sus amigos adventistas le habían dicho que tuviera mucho cuidado con las apuestas, porque era algo muy malo, que le podía hacer muy mal, que no era correcto, no era algo de Dios. ¿Y qué pasó con esta situación tan traumante? Christoph se dio cuenta de que Dios le estaba diciendo de que ya no tenía que seguir apostando. Fue una forma bien trágica de decirle, ¿verdad? Sin embargo, fue la única alternativa, al parecer, que Dios encontró para decirle que lo que estaba haciendo no era correcto. Christoph en ese momento solamente le pidió a Dios que lo perdonara y que si le salvaba la vida y él podía volver a caminar, se iba a entregar completamente en las manos de Dios. Es así como Christoph se recuperó. Hoy, él tiene 44 años. Aquí lo podemos ver en una de las clínicas adventistas de Gabón. Él es un misionero y además en su ciudad natal, hace 3 años las ofrendas del 13º sábado sirvieron para construir escuelas. Escuelas, las cuales son proyectos también de este 13º sábado, especialmente en Liberia, y las otras van a ir hacia Guinea. Es por eso que en este sábado los invito para poder entregar sus ofrendas, juntar peso a peso cada sábado y así poder hacer nuestro aporte para la División Africana Centro-Occidental. Que tengan un muy lindo sábado.
muy buenos días. Un feliz sábado, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Un privilegio de poder reencontrarnos después de una semana en la cual pudimos estar estudiando, y hoy vamos a repasar esta lección tan linda de que nos habla de la asistencia del Espíritu Santo, nada menos en la testificación. Me gustó mucho el texto eje de esta semana, que dice que después de haber orado, el lugar donde se habían congregado, dice, tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Interesante, cuando el poder de Dios se manifiesta, oye, nada permanece igual. Tembló, dice, ¿verdad? Tenemos en Hechos capítulo 2, cuando estaban ahí en Pentecostés, dice que después cuando descendió el Espíritu Santo, dicen como lengua de fuego, ¿verdad? Ese fuego, energía, tremendo, que se manifestó, evidenciando así el respaldo divino a ese grupo, ¿verdad? ¿No? Cuando estaba también Nicodemo, allí fue de noche, tímidamente, para evitar el que dirán, este hombre bien ubicado. Sin embargo, Dios le dijo, el espíritu el viento de donde quiere sopla, ¿no es cierto? No sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es lleno, se conduce por el Espíritu Santo. Qué tremendo, lindo. Jesús ordenó a un pequeño grupo, una tremenda comisión. El Dios creador, el Dios de lo macro, de la creación de las miríadas y miríadas de galaxias, ¿verdad? Comenzó su obra aquí en la tierra llamando a un grupo pequeño, 12, incluso uno le falló. Y sin embargo le dijo, ustedes, antes de ir, le dio la comisión, le dice, ustedes van a estar en Jerusalén hasta que recibáis este poder de lo alto, ¿no es cierto? Y así fue. Y después dice, podrán salir a Judea, Samaria, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra, como en círculos concéntricos, ¿verdad? ¿No? Como estudiábamos la vez pasada, decíamos, empezar ¿dónde estamos, pues? Como dice el corito, ¿no? Brilla en el sitio donde estéis, brilla en el sitio donde estéis, puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estéis. Brillar para el Señor, ¿verdad? Y el Señor los capacitó. Así es, porque cuando Jesús llama y ordena, esa orden también es una capacitación para nosotros. No tenemos nada que temer. Jesús les había dicho a los discípulos que Él los iba a dejar, Él iba a regresar al cielo. Ellos estaban preocupados, pero Jesús les dio una promesa que encontramos en Juan 16:7, que dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra griega para consolador es parakletos, que significa alguien que viene junto a, alguien que va a estar con nosotros para ayudarnos. Y la importante función del Espíritu Santo es acompañar a los creyentes para capacitarlos, para guiarlos en las actividades del testimonio. No estamos solos cuando estamos testificando en favor de Jesús. Él está siempre a nuestro lado. El Espíritu Santo también prepara los corazones de las personas antes que nosotros las conozcamos. Nos ayuda a buscar a las personas que son sinceras. También nos guía en las palabras que tenemos que decirles a la gente. Trae convicción en los corazones, en la mente de las personas que buscan a Dios, y los fortalece para responder al mensaje que le llevamos.
hay otros versículos que hablan del Consolador y dice lo siguiente en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo testifica de Jesús. Pero Jesús le dijo a los discípulos, ustedes también tienen que testificar. ¿Por qué? Porque ustedes han estado conmigo desde un principio. Y el objetivo final de nuestra testificación es que llevemos tantas personas a Jesús, lo más posible de personas a sus pies. Y la misión es glorificar a Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos convence a todos los creyentes que tenemos una responsabilidad de testificar. Abre también nuestros ojos para que podamos ver cuáles son las posibilidades en las personas que nos rodean y crea interés en el mensaje del Evangelio. Y esto es maravillosa toda la obra que Él hace. También Jesús dijo que acerca del Consolador, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, porque Él trabaja en nuestro corazón y nos ayuda a darnos cuenta que somos pecadores, que estamos lejos de Dios, necesitamos el arrepentimiento. Ujú. De justicia nos ayuda para ver lo que es recto. También nos estimula para que nosotros aceptemos la justicia de Cristo y no la nuestra, que es como trapos de Así inmundicia. es. De juicio nos amonesta acerca de las consecuencias de continuar en el pecado. Y también si descuidamos la salvación gratuita que Dios nos ofrece. El papel del Espíritu Santo no es simplemente para decirnos cuán malos nosotros somos. Él nos revela cuán bueno, cuán amable, cuán compasivo y amoroso es Jesús y cómo Él nos modela a su imagen. Testificar es cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús, que ha transformado nuestra vida. Debemos recordar siempre sí una cosa, que nosotros no somos los que tenemos la tarea de convertir a la gente. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es testificar. Y el Espíritu Santo es el que hace la tarea de convertir a las personas. Qué tremenda bendición. Oye, hace poco pude ver un van, un furgón, que publicitaba ambos costados y decía distribución de oxígeno para personas oxígeno dependientes. Oye, me impactó la cosa. Me dije, bueno, la verdad es que todos somos oxígeno dependientes. De lo contrario, no estaríamos aquí contando la historia, ¿no? Pero hay personas, especialmente ahora con esta pandemia, ¿verdad? Que necesitan especial, diríamos, respiradores, que se sufre, ¿verdad? El oxígeno, ¿verdad? Cilindro, algunas personas tienen que llevarlo consigo. Oxígeno dependiente. También vi, en otra oportunidad decía, servicio para personas electrodependientes. Oye, electrodependientes. El otro día se nos cortó así, cosa de un minuto, se cortó la luz y tuviste la reacción que tuvimos. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Sin electricidad, sin ese poder, ahora estamos prácticamente liquidados, ¿no? Antes teníamos, qué sé yo, la velita, el chonchoncito. ¿Recuerdan ustedes los de más edad? Y ahora tiene que ser, ¿verdad? Luces, la electricidad, el poder. Bueno,
Pero ahora lo importante en relación a, poniendo esto en el contexto de nuestra lección, nosotros debiéramos ser Espíritu Santo dependientes, ¿no es cierto? Porque ese es el verdadero poder, esa es la energía, esa es la luz, esa es la vitalidad, ¿verdad? Que nos mueve, eso mezclado nos lleva a amar a las personas. El amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Claro, movido por el Espíritu Santo. Así es. Y eso es lo que hicieron estos discípulos. Oye, una vez que recibieron el Espíritu Santo, como decía el texto, ¿no es cierto? Fueron llenos del Espíritu Santo y después predicaron la palabra con denuedo, con valentía, con convicción, en forma vertical, sin dosificar la cosa. Muy bien, pero también con amor. Ahora, vemos ahí Pedro y los apóstoles predicando, ¿no? Y hay una multitud que después son movidas a preguntar, y ahora, ¿qué haremos? ¿Qué queremos hacer para ser salvos? Y la respuesta fue de inmediata: arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de los pecados, y recibiréis el perdón, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oye, qué lindo, nada complicado, para aquel, ¿no es cierto?, que quiere aceptar al Señor. Muy bien, ¿y cuál fue el resultado? Más de como 3.000 personas fueron bautizadas. Qué lindo, qué tremendo. Después, un poco más adelante, Hechos 4:4, dice que se predicaba la palabra y unas 5.000 fueron bautizados. Sigue más adelante el relato, dice que después multitudes y multitudes se convertían. Incluso más adelante dice que cada día había nuevas iglesias que se agregaban al Señor. O sea, ya no se hablaba de guarismo, ¿verdad? De números, de estos elementos contables, sino que dice ya había, incluso Hechos 2:37 dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Oye, una verdadera explosión evangelística. Tremendo, ¿no? Entonces, este pequeño grupo, ¿verdad? Dios los capacita, les da el poder, y ahora da esta explosión y viene esta tremenda reacción. Oye, para Dios no hay nada imposible. Dios sabe hacer las cosas. Me hace acordar, ¿no es cierto?, de aquellos que, ¿no es cierto?, aceptaron la palabra de Dios y lo hacían con poder y con satisfacción. Ustedes saben que hace poquito nomás se envió, qué sé yo, un aparato al espacio. Se ha hablado, ¿verdad? El presidente también hace poco, cuando estaba presente en ese lanzamiento, el presidente norteamericano dijo que habrían de Norteamérica enviar una nave a Marte, y ellos serían americanos, porque los americanos ahora quieren ser los prácticamente dueños, entre comillas, del espacio. Bueno, interesante. Ahora, cuando hay un cohete, ¿verdad?, que va a llevar una nave espacial, oye, tiene que contar, ¿verdad?, con un propelente, ¿verdad?, ¿no? Un elemento, un combustible que sea suficientemente poderoso para hacer despegar esa nave de la Tierra, vencer la fuerza gravitacional de la Tierra y llevarla al espacio. Muy bien. Ahora, una nave espacial puede estar en perfectas condiciones. Ahí pueden estar ¿cómo se llaman? Los cosmonautas son para los rusos, ¿verdad? Como decimos acá los norteamericanos, bueno, que van adelante, van adentro. Los astronautas, correcto. Y entonces puede estar todo listo, pero si no hay combustible, no hay lanzamiento posible, ¿verdad? ¿No es cierto? Y eso es lo que hubo en la iglesia primitiva. Hubo ese propelente, ese propergol, ¿verdad? ¿No? Tremendo. Oye, se habla de esta nave para Marte, que habría que tener una fuerza de unos 12 millones de caballos. Caballo de fuerza, diríamos, está mal dicho caballo de fuerza, porque eso, la expresión más correcta sería miles de
de kilonewtons, que son la medida que se usa de fuerza para vencer la fuerza gravitacional y enviar esta nave al espacio. Así es, Dios quiere también utilizarnos, dándonos. Eso es lo que hubo, una explosión. Una vez que hay la ignición en ese cohete, oye, no hay marcha atrás. Y la cosa va en derechura hacia el cielo. No hay vuelta atrás. Así es. Que podamos también nosotros hacer como decía el corito, la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así es. Puro propergol divino. El Espíritu Santo estaba poderosamente presente en los hechos de los apóstoles. O sea, cuando nosotros leemos los hechos de los apóstoles, uno podría decir de que se debería llamar los hechos del Espíritu Santo, porque lo vemos tan presente a través de todo el libro. Él ministraba a los creyentes mientras testificaban por su Señor en diversas formas. También los fortaleció cuando tenían que enfrentar las pruebas y otros desafíos como testigos en una cultura bien hostil. Los condujo a lugares donde habían personas sinceras que buscaban la verdad. También preparó los corazones de las personas en ciudades enteras que estaban ya preparadas cuando vinieron después otros creyentes, a los creyentes para impartir el evangelio. Abrió puertas y oportunidades que nunca ellos soñaron. Fortaleció también las palabras de los que estaban dando testimonio, contando acerca de Jesús, y también sus acciones. Fue una verdadera profusión de la manifestación del Espíritu Santo. Sí, así es. Nosotros vemos, por ejemplo, Esteban, el primer diácono. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y milagros. Y esto molestaba mucho a los judíos. Y lo llevaron al concilio, lo acusaron con testigos falsos. Pero cuando le preguntaron a él si eso era cierto, ¿por qué lo estaban acusando? Y él comenzó con un discurso que duró bastante. Y él hablaba con una fuerza, un poder tan grande que solo el Espíritu Santo podía habérselo dado, ¿no es cierto? Y dice en Hechos 7:55 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oye, incluso, fíjate, antes hay un hecho que me llama mucho la atención, cuando dice que argumentaban contra él y todo esto, porque querían lo peor para él. Dice acá textualmente, dice disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Sí. Y el Espíritu se refería al Espíritu Santo. Claro, tremendo. Sí. Entonces, él estaba frente a una multitud que estaba listo para apedrearlo, y él se puso de rodillas, eso al final de su discurso, y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después, habiendo dicho esto, él durmió en el Señor. Qué tremendo. Mientras, oye, la turba, ¿no es cierto?, se mofaba, lo apedreaba, etcétera, ¿no es cierto? Oye, que el odio concentrado ahí, él dulcemente, alzando, vio ahí maravillas celestiales. Qué claro grande, sí. Oye, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el caso de Felipe, que fue enviado para encontrar a un etíope que iba de viaje hacia su ciudad, su patria, ¿no? Y cuando él llega cerca, ve un carro que viene y escucha la voz que le dice: acércate
júntate a ese carro. Y nosotros conocemos la historia, cómo él se unió a este etíope y le preguntó que qué era lo que estaba leyendo. Y él le dice, ¿y entiendes lo que lee? Y él dice, no, yo no entiendo. ¿Cómo podría entender si no me lo explican? Hablaba sobre los sufrimientos de Jesús en Isaías 53. Muy fuerte. Y nosotros conocemos el resto de la historia, ¿no es cierto? En otra ocasión, Pedro, cuando él comenzaba su discurso, ve que el Espíritu Santo desciende también sobre cada uno de los gentiles que estaban escuchándolo. Y él sintió que Dios le daba una confirmación, que el Espíritu Santo no era solo para los discípulos, para los apóstoles, no era solo para los judíos, pero también era para todos los que creían en Jesús. Se hizo una controversia en Antioquía. Pablo y Bernabé estaban en este lugar. Y la gente judía estaba molestando a los gentiles que aceptaban, que creían en Jesús, de que tenían que circuncidarse. Obligándolos prácticamente. Sí, y entonces al final llegó esta controversia llegó a tal extremo que decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Y allá se realizó un concilio para poder llegar a una conclusión de qué es lo que debían hacer los apóstoles. Porque era algo que estaba ya creciendo mucho, molestando mucho a los gentiles. Y el Espíritu Santo reunió a la iglesia en unidad. Y en un momento ellos llegaron, estaba difícil, la situación podría haberse incluso dividido la iglesia. Y el Espíritu Santo impidió eso. El Espíritu Santo impidió eso. Uh-huh. Y ellos dieron una conclusión, consejo, ¿sí? De que no se molestara más a los gentiles, pero que sí que tomaran en cuenta que tenían que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y ellos volvieron allá junto con Judas y Silas, que los acompañaron para contarle a los que vivían en Antioquía. Para cumplir la misión, también Dios tuvo a Pablo, como ya lo mencionamos, pero él quería ir hasta Asia. Y cada vez que ellos tenían deseos de ir para allá, el Espíritu Santo no le permitía. Intentaron ir también a Bitinia, después se fueron a Troas, pero tampoco consiguieron ir, porque siempre el Espíritu los impedía. Y se le mostró a Pablo en una visión un varón macedonio que estaba de pie y rogándole, decía, pasa Macedonia y ayúdanos. Y ellos ya ahora no tuvieron ninguna duda que ese era el lugar donde Dios quería que fueran. Enseguida partieron para Macedonia y estaban listos para dar el mensaje en este lugar, y como resultado abrieron las puertas del continente europeo para que se predicara el Evangelio. El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo también en nuestra iglesia hoy. Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, también guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús
y a su verdad. Mira, lo que tú mencionas, cuando se les impidió a ir a estos lugares que ellos tenían pensado, el Espíritu Santo tenía algo mejor. El varón lo ve en visión cuando dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo, tenemos que estar alerta a cuando Él nos guía, porque Él sabe exactamente dónde puede haber mayor receptividad, ¿no es cierto? Un recibimiento mejor del Evangelio. Así es que no todos los terrenos son iguales, ¿verdad? Camino, pedregales, los espinos, la buena tierra. El Señor sabe lo que es mejor. Y por eso el Espíritu que está guiando todo, ¿no? Guía también la predicación de la palabra y la testificación, porque estos tres elementos están en una íntima relación. Están estrechados, están eslabonados, concatenados, ¿verdad? Y así es que tenemos que, cuando se menciona acá que muchos los que habían oído la palabra, creyeron. Y la palabra era inspirada por claro, el Espíritu Santo. Y entonces vino 5.000 de bautismo, ¿no? Que creyeron al Señor. Los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿verdad? ¿No? El Espíritu Santo, ¿verdad? Va a la palabra, la hace eficaz y al tenerlo claro en nuestras mentes y las personas que lo aceptan, testifican, se alegran, etc. Pablo discutía con ellos en la sinagoga, pero también dice, y les enseñaba diligentemente concerniente al Señor. ¿Basado en qué? La palabra. Y la palabra era el Antiguo Testamento. Muy bien, ahora, toda esta situación, incluso Apolo, ¿verdad? Que era poderoso en la Escritura, también enseñaba diligentemente concerniente al Señor y se regocijaba en esto. Ahora, sin embargo, predicando la palabra, motivado por el Espíritu Santo, esto no le agrada al Señor, a Satanás, sí al Señor. Y entonces vino rápidamente, ¿qué cosa? La persecución. La persecución de ese entonces, que también va a venir en algún momento para nosotros al predicar la palabra. Bueno, pero ellos, al ser perseguidos, no se quedaron allí con una falsa osadía, ¿no? Decir, bueno, aquí el Señor nos va. No, ellos también escaparon, ¿verdad? Pero cuando iban escapando, iban haciendo la obra de Dios, iban predicando, movidos por el Espíritu Santo, tremendo, ¿no? Ahora, es interesante, el Espíritu Santo le daba lo que le iba a hablar. En Marcos, claramente, ¿no es cierto?, también se dice 13:11, dice que cuando seamos tomados, ¿verdad?, a los magistrados, los jueces, etcétera, y seremos incluso azotados algunos, ¿verdad?, algunos pagarán con la vida. Dice, no tenemos que preocuparnos, dice, ¿qué hemos de decir, qué no hemos de decir? Porque el Espíritu Santo nos va a decir. Claro, nos va a decir y a recordar lo que hemos aprendido y recordado y que hemos aprendido ahora. Por eso tenemos que imbuirnos de la palabra de Dios. Ahora, es interesante que en 2 de Pedro 1:21 ahí se menciona que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados y guiados por el Espíritu Santo. No es que a ellos dijeron, bueno, aquí vamos a pasar un tiempo de agrado, voy a escribir, ¿verdad?, un tipo novela, etcétera. No. Estos 40 autores, ¿verdad?, fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora, ese mismo Espíritu Santo que dio la palabra de Dios es por medio de la palabra y estos dos elementos que hace las transformaciones en la vida de las personas, ¿verdad? Así que la obra de Dios no es nuestra, ¿no? Nosotros tenemos que hacer orar, ponernos, y decir, Señor, utilízanos como conductos útiles para llegar a estas personas. Algunos podrán decir, pero pastor, ¿cómo podemos hacerlo? Ahora estamos confinados, etcétera, ¿no? Mi señora está preocupada porque dice que si llegamos a fin de año, no sé qué va a pasar, ¿no? Ella me está dando un codazo ahí, ¿no? No, ella no ha dicho nada, lo digo yo, ¿no? Pero bromeando. Sí, hay que poner un poco de humor, yo creo que el Señor quiere que seamos alegres también.
Pero, ¿no es cierto? Dios ha puesto a nuestro alcance, qué sé yo, el internet, tantas cosas que tú me puedes ayudar, ¿no es cierto? A Sí, mencionar. el WhatsApp, algo que me gusta mucho porque uno se puede comunicar muy fácilmente. Instagram, TikTok, ¿no es cierto? Email, etcétera, ¿no es cierto? El WhatsApp también, como dijo el guasito del campo, ¿no? Bueno, hay tantos elementos que nosotros podemos utilizar para sociabilizar, pero también incluir la siembra de la semilla, de la esperanza, de la fe, de lo positivo, de Dios como un Salvador. Así que podemos bien ser hoy, ¿verdad? No apóstoles modernos, misioneros modernos, ¿verdad? No en esta era digital, misioneros digitales, ¿por qué no? ¿Verdad? No así es, y usarlo como un poderoso elemento para testificar. Oye, me gustaban mucho estos hombres de Dios porque ellos, iban y predicaban. La obra era del Señor. Ahí tenemos Pablo y Timoteo, ¿no? Predicando, allí, en Filipo, en Macedonia, y hablando a las mujeres. Y ahí encontraron a Lidia, una mujer de negocio, que se interesó, ¿no es cierto?, al punto de convertirse. Y después le dice, oye, no se vayan, ustedes se hospedan en mi hogar. Qué lindo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el carcelero. Oye, fueron perseguidos, fueron puestos ahí en prisión. Y ahí, ¿verdad? Tembló nuevamente. El Señor, nuevamente con su poder, ¿verdad? No se olvidaba de sus hijos. Y aquí los hijos que estaban allí cantando himnos, mientras estaban en el cepo, todo se vino abajo, menos la fe de ellos. Y aquí sí, el carcelero dice, ahora sí me llega. Dice, no te hagas nada, nosotros no somos truhanes, somos hijos de Dios, siervos de Dios. Cree en el Señor, y serás salvo tú y tu casa. Lo llevó a la casa, oye, y él y toda la familia creyeron y aceptaron. ¡Qué grande, no? Oye, entonces de la adversidad vino una consecuencia muy linda. Oye, no solamente a esto, mira, también alcanzó a estratos sociales más altos, como el caso de este juez llamado, ¿verdad? No, Dionisio. Era un juez allí en el Areópago, que era el equivalente a la Corte Suprema, ¿verdad? En nuestros días, para que entendamos mejor. Y donde se tocaban todos los casos, ¿verdad? Allí en Atenas. Y que está ubicado en la Acrópolis, ¿verdad? A unos 150 metros sobre el nivel del mar. Muy famoso. Oye, y él también escuchó y creyó, ¿no? Escuchó y creyó, ¿no? El apóstol Pablo, antes a estos señores, ¿verdad? Que lo argumentaban con, qué sé yo, filosofías. Él se dio cuenta, él respondía con filosofía, pero vio que no iba muy lejos por eso. Y después cambió su estrategia, predicando al Señor solamente. Crispo, oye, un religioso que tenía una visión parcial de la verdad, ¿no? Ahora sí la tuvo en forma global, y ahora sí creyó y aceptó. Oye, una persona educada, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que sembrar a los cuatro vientos, ¿verdad? En la confianza que está dada, la promesa que dice el Señor, tenemos que echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo recuperarán. Mi palabra no volverá a mí vacía. Así es, entonces, esa es nuestro todo, nuestro apoyo. Me acuerdo de un hecho que ocurrió con un obrero de la General Motors en Estados Unidos. Había recibido un metal especial para hacer una pieza y para aplicarlo a la construcción de los nuevos automóviles. Usó varias herramientas especializadas, pero no pudo seccionar, partir ese metal. Entonces fue donde el administrador, que era un ingeniero en automóviles y un inventor, y le explicó el caso. Entonces le dice, mi amigo, ¿usted ha utilizado esta nueva herramienta que ahora tenemos, que tiene el diamante? No, la verdad que no. Bueno, vaya, le explicó, y la usó, y por supuesto, al usarla, con mucho éxito. Bueno, así también Cristo, ¿no es cierto? Sabía que con sus discípulos las herramientas que ellos tenían eran muy débiles, herramientas humanas, y le dijo, usted tiene que usar las herramientas que yo le doy.
esperen allí, ¿no es cierto?, en Jerusalén, ¿verdad? Cuando reciban el diamante divino, ¿verdad? Podrán ir y hacer la labor, ¿verdad? ¿No? Y predicaron. Bueno, así también nosotros tenemos, el Señor también conoce que nosotros también somos débiles. Y es necesario, ¿verdad?, que también tengamos orando, pidamos al Señor, está dispuesto a darnos el Espíritu en abundancia, si lo hacemos con humildad, y entonces Él va a darnos. Necesitamos tener un verdadero, ahora, no en forma global, sino que en forma individual, necesitamos tener un Pentecostés personal, ¿verdad? El apóstol Jeremías dijo en Jeremías 20, dice, hablando de la palabra de Dios, dice, me resistí a esa palabra, ¿no? Pero finalmente fue como un fuego metido en mis huesos. Quise apagarlo con elementos humanos, pero no pude, ¿no? Y tuvo que predicar, ¿verdad? Aunque eso le costó sangre, sudor y lágrimas, como decía Winston Churchill. Bueno, el apóstol Pablo dijo, ¿no es cierto?, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Y dijo, me es impuesta necesidad, y hay de mí si no predicar el Evangelio, ¿no? Dios quiere ayudarnos para que, ¿no es cierto?, como estos hombres del pasado, nosotros en el día de hoy y de aquí en el futuro, podamos dejarnos conducir, ser llenados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces salir adelante. Y hermanos, es así como la nave especial, que si no es llena por ese propelente, ¿verdad? Ese propargol, pues no va a ningún lado. Sin el Espíritu Santo no iremos muy lejos. Que Dios nos llene de esa fuerza, esa energía que nos viene de lo alto. Dios nos bendiga. Un feliz sábado. Bendiciones. Hola niños, qué bueno poder compartir con ustedes esta nueva historia, así que acérquense a la pantalla y pongan mucha atención a la historia cuya protagonista del día de hoy es una personaje que quizás ustedes habían escuchado, es Ruth. Ruth vivía en un país muy lejano y ella y su amiga Noemí en un momento necesitaron trasladarse a vivir a Israel. La gente en Israel tenía la idea muy equivocada que los que venían de otros países o hablaban idiomas diferentes o habían nacido en lugares diferentes no eran sus amigos, sino que incluso más bien eran sus enemigos, cosa que era un error. De tal manera que cuando Ruth y Noemí llegaron a vivir a Israel, estaban muy tristes porque no tenían
prácticamente que comer y difícilmente encontraron dónde vivir. Pero en esa ciudad había un hombre muy bueno que se llamaba Boaz. Y Boaz dejó que Ruth fuera a trabajar a su campo. Aunque otros le habían dicho, no, tú no puedes venir a trabajar conmigo porque eres de otro país, Boaz dejó que Ruth pudiera tomar su canasto, ir a su campo y recoger frutas y verduras con sus otros trabajadores para poder ponerlas en su canasto, llevarlas a su casa y tener algo que comer. Boaz se dio cuenta que Ruth no solamente era muy bonita, sino que además era una persona muy empeñosa para trabajar en el campo. Y Ruth se dio cuenta que Boaz no solo era generoso con ella, sino que era justo y generoso con todas las personas. Esto nos enseña varias cosas. Primero, que no debemos solo hacernos amigos por las personas, por cómo se ven, por dónde viven, por cómo se visten, sino que debemos hacernos amigos en función de lo buenos que son, de su noble corazón y de las buenas intenciones que tienen, de cómo ayudan a las demás personas. La historia es mucho más linda porque tanto se quisieron Ruth y Boaz, se conocían tan buenos el uno al otro que decidieron casarse finalmente. Y un detalle todavía más llamativo es que una de las muy pocas historias que conocemos, Ruth fue la que le pidió a Boaz que se casaran, porque ella sabía que a los ojos de Dios, los hombres y las mujeres eran igual de buenos y respetables y también tenían, por cierto, los mismos derechos. Así que esta historia nos enseña que independiente de dónde hayamos nacido, del color de nuestra piel, de nuestro pelo, de nuestros ojos, debemos querernos y respetarnos entre todos y ser amigos de todos. Vamos ahora a juntar nuestras manitos y a orar. Señor Jesús, muchas gracias por esta historia. Ayúdanos a ser buenos y amigables. Por Jesús. Amén. Un abrazo grande y con mucha atención a seguir participando de este culto. Oh sí, aquí está la mayor de nuestras esperanzas. Jesús dijo, San Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una de nuestras mayores necesidades psicológicas es la esperanza. La gente desesperada se siente atrapada y hace cosas impredecibles contra ella misma o contra los demás. Se dice que uno puede vivir algunas semanas sin comida, algunos días sin agua, pero solo unos pocos momentos sin esperanza. La esperanza eleva nuestros espíritus, anima nuestros corazones, nos inspira a seguir adelante aún en los peores momentos. Y a veces, todo lo que necesitamos para mantenernos es una vislumbre de esperanza, creer que algún día las cosas van a ir mejor que hoy. Jesús le dio a sus discípulos razón suficiente para que se llenaran de esperanza. Justo antes de su crucifixión, los alentó con estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Qué lindo mensaje para ti y para mí hoy. O se ha dicho de otro modo, no se angustien, no se llenen de ansiedad, no dejen que los abrume la preocupación o que los controle el dolor. Vendré otra vez para llevarlos conmigo. Esto dice la versión popular. Jesús prometió que regresaría por los suyos. Prometió llevarlos a un lugar mejor que está preparado para nosotros. Él es quien sostiene el futuro, el que tiene la última palabra. La promesa del retorno de nuestro Salvador, Señor y Salvador,
se acentúa y reitera a lo largo de las Escrituras. Por cada pasaje del Antiguo Testamento que se refiere a la primera venida, 8 se refieren a la segunda. La segunda venida de Cristo se menciona más de 1500 veces en la Biblia. Se alude a ella en uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento. La promesa del retorno de Cristo nos da una firme esperanza en tiempos de incertidumbre. Las Escrituras, amigos, nos aseguran que la historia terminará con la gloriosa aparición de Jesucristo, no con una guerra nuclear, biológica o química. Nuestro futuro no depende del hongo de una nube de humo y de polvo, sino de la que formen Jesucristo y sus huestes de gloria al acercarse a la tierra. Lee confiada las palabras de Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bendita puede sostenernos con la mirada fija en lo alto, aun cuando nos asalte la tragedia, la enfermedad, la devastación, el desastre, la muerte, el desaliento o la depresión. La bendita esperanza nos eleva de lo que es a lo que será. Enfoca nuestros ojos en las glorias del cielo antes que las dificultades de la tierra. El regreso de nuestro Señor siembra la semilla de la fe en nuestros corazones. Así que aférrate de la esperanza, aliméntate de ella, atesórala. Permite que tu corazón se eleve con la realidad de esta certeza. Sea lo que fuere que hoy tenga que afrontar, me aguarda el brillante futuro que mi amado Salvador ha planeado para mí. Y es así que es una mejor manera de vivir. Hoy caíste otra vez, te debes levantar. Construiste la arena una vez más. Ya no ves horizontes que te puedan alentar. Busca y hallarás. Toca puertas y se abrirán. Mas la lluvia caerá, mis males quitará. Bendiciones traerá, bendiciones del cielo traerá. En tus ruegos oirás decirte muy fuerte hoy en cada oración. En tus ruegos oirá, te consolará. Los cantos, las risas llenarán tu corazón, las manos, los rostros que se inundan de amor y fe. Reflejos
Qué hermosa alabanza nos ha traído el grupo Join. Realmente un refrigerio espiritual a través de la música. Queridos hermanos, durante esta semana, la Asociación Metropolitana llevó a cabo una semana especial para los jóvenes. Y como iglesia hoy queremos dar término a esta semana en donde nuestros jóvenes han podido participar cada día de los diferentes mensajes que fueron preparados. Es por eso que el sermón de esta mañana lo tendrá nuestro hermano Cristóbal Cárcamo, director JA de la iglesia de Ñuñoa, con lo cual daremos por cerrada esta semana. Ahora, queridos hermanos, preparemos nuestras mentes y nuestros corazones y cantemos juntos nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Feliz sábado a cada uno de ustedes, queridos amigos. Estoy contento de estar con ustedes de manera remota, pero también de una manera simple en la que nos podemos comunicar. Estoy contento de poder compartir este sermón, un sermón especial porque es la finalización de nuestra semana de jóvenes en la que hemos compartido, vivido experiencias y escuchado la palabra de Dios a lo largo de toda la semana. Y obviamente, para empezar, los quiero invitar a orar para pedir que Dios sea nuestro predicador esta mañana. Vamos a orar. Señor, solamente tú tienes palabras útiles para enseñarnos. Por favor, haz lo que nadie más puede hacer y dirígenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, aquí estamos. Hace cuántos meses atrás que nuestra vida cambió completamente y nadie esperaba que las cosas iban a ser de la forma que fueron. Si ya desde marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud decretó que el COVID-19 era pandemia. Esta enfermedad que afecta a los pulmones y ha causado tantas muertes a lo largo y ancho de nuestro mundo. Hemos visto lo terrible de las noticias. Hemos visto cómo médicos en Italia han tenido que decidir entre qué pacientes atender. Hemos visto gobiernos colapsados, hemos visto hospitales que ya no dan más, profesionales de la salud cansados. Todo nos ha afectado de una forma que nunca la hemos imaginado. Y muchas personas, fundaciones, políticos, estados han tenido que dar respuesta a esta pandemia. Y sobre todo también las iglesias. ¿Acaso no decimos que Dios está al control de todo? ¿Acaso no decimos frases como que Dios tiene todos nuestros cabellos contados y que no cae a tierra ningún pajarillo sin que Dios lo sepa? Bueno, parece muy fácil hablar de la soberanía de Dios cuando se trata de pajarillos y cabellos, pero cuando se trata de una pandemia asesina y como muchos los han llamado maldita, nos quedamos mudos. Creo que este es un buen sábado para entender y comprender cuál es el verdadero concepto de la soberanía de Dios. Así que acompáñenme, vamos a estudiar juntos. Entonces, el primer concepto que me gustaría mirar con ustedes es realmente, ¿qué significa para ti la soberanía de Dios?
¿Sí? ¿Ya lo tienes en tu cabeza? Bueno, a mí me gustaría definir la soberanía de Dios como no solamente el concepto de que Dios es el único amo y Señor del universo, del cielo, la tierra y de todas las cosas creadas, sino que aparte de tener la facultad, de facto, Dios ejerce esa facultad, tiene ese dominio y todo lo controla y lo dirige para su santo, divino y buen propósito. Y hay muchos escritores bíblicos que lo mencionan y te voy a dar solamente algunos ejemplos. Isaías 46, versículo del 9 al 10. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay quien iguale a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los cielos, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. O como dice Daniel, Daniel capítulo 4, versículo 35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. O, como lo dice el salmista en Salmos capítulo 135, versículo 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. O un ejemplo más, como lo dice Pablo en Efesios 1:11. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Podríamos seguir, pero creo que el concepto y la idea se entiende. Todas las cosas, no algunas cosas. Eso incluye también el coronavirus. Incluye lo que a ti te pasa, incluye el trabajo que perdiste, incluye las catástrofes naturales que vivimos en Chile. Lo incluye todo. Todo, todo, todo. Es el primer y gran concepto que no podemos olvidar. Dios tiene control de absolutamente todo y lo que vamos a ver más adelante para su santo, divino y buen propósito. Y bueno, ¿y qué hay de Satanás? Esa es una muy buena pregunta. Y los voy a invitar a buscar un desafío. Métanse a Google y busquen en el banner la palabra Jesús y Satanás. Luego de buscarla, voy a poner en aprietos al hermano Cristian. Probablemente les va a aparecer una imagen como esta. Una imagen donde sale Jesús y Satanás jugando un gallito, una competencia de fuerza. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y estas son las imágenes que muchas veces mostramos en nuestras iglesias. Una imagen donde muestra a Jesús con Satanás compitiendo en igualdad de condiciones. Si hay algo que nosotros nos hemos equivocado garrafalmente, es darle a Satanás un poder que él no tiene, facultades que él no ejerce. Si yo realmente me diera la posibilidad de ilustrar una imagen que realmente refleje la realidad de las cosas, sería Satanás siendo un mero peón en el tablero cósmico del ajedrez de Dios. Nosotros hemos descuidado el poder que le hemos dado a Satanás y eso ha tenido impacto en la vida. Pensamos que muchas veces el coronavirus son cosas como que Satanás le gana gallitos a Dios y que Dios está siempre luchando contra él y cuando nos pasan cosas buenas es porque Dios ganó y cuando Satanás gana nos pasan cosas malas. No, hermano, eso no es así. También hemos escuchado todos diciendo cosas como oremos en voz baja para que Satanás no meta su cola o que Satanás puede ganar batallas, pero la guerra la ganará finalmente de Dios. No, hermano, no. Te voy a mostrar por qué debemos sacarnos esas ideas. Satanás no tiene poder por fuera de lo que Dios le permite hacer. Vamos a ver algunas de las razones. Si una de las cosas a favor, quizás en primer principio, sobre este argumento de que Satanás está en igualdad de condiciones con Dios, es que a Satanás se le llama muchas veces en la Biblia el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo, o príncipe de potestad del aire, o gobernador de las tinieblas de este siglo. Incluso una vez Satanás, tentando a Jesús, le dijo que le iba a dar todos los reinos de la tierra si postrado lo adorare. Y ¿sabes? Cuando Satanás le dijo esto a Cristo, en realidad estaba diciendo algo cierto, pero en realidad estaba diciendo una verdad a medias, porque él no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Los reyes están en última instancia entonces bajo el designio de Dios. Pueden incluso juntarse reyes a confabular en contra de los propósitos de Dios, pero Dios incluso tiene control sobre ellos. Dice Proverbios 21:1, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere, lo inclina. ¿Te da para pensar? ¿Será que hemos tenido nuestro concepto de la soberanía de Dios completamente errado todo este tiempo? Muchas personas van a intentar a la historia que nos queda, e incluso la historia pasada lo hicieron, intentando torcer los motivos de Dios y pensando que estaban haciendo sus propósitos. Pero Dios, de manera irónica, les responde: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, dice Salmos capítulo 2, versículo del 2 al 4. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto se repite una y otra vez en la Biblia, y no solamente en el Antiguo Testamento. Pablo lo tenía súper claro. Mira lo que dice Romanos capítulo 13 y versículo 1, que todas las autoridades que existen solamente están porque han sido establecidas por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este concepto de la soberanía de Dios está en toda la Biblia, está entretejido en toda la Biblia. Un ejemplo más: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Estas son palabras de Jesús ante un Pilato que pensaba que tenía a Cristo en sus manos. Entonces, la otra pregunta que nos puede surgir y que ha habido también mucho debate en nuestra iglesia es: ¿Dios permite o Dios planea? ¿Qué piensas tú en tu casa? ¿Por cuál te vas a favor? Bueno, la respuesta que podría darte es que es ambas. Dios planea y Dios también permite. Porque si nosotros quitamos uno de estos atributos a Dios de permitir y planear, vamos a ir en contra de una de sus facultades. Si solamente decimos que Dios permite, le quitamos poder. Pero si también decimos que solamente Dios planea, distorsionaremos su carácter. Y la Biblia también habla de esas dos facultades de Dios. Por un lado vamos a encontrar versículos que enfatizan su plan y en otro que enfatizan su permiso. Vamos primero a ver algunos ejemplos sobre el plan de Dios. Por tanto, dice Daniel 9:14, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. ¿Te parece chocante un versículo hablando de que Dios trae calamidades? Dice Isaías 47:5, el que forma la luz y crea las tinieblas, Él causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Un ejemplo más, de Amós 3:6, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? ¿Quieres un ejemplo más? Bueno, vamos a él. En Lamentaciones 3:38, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Creo que aquí no hay un problema de contexto que alguien pueda decir: no, es que esto está descontextualizado. La Biblia está llena de ejemplos donde dice que Dios trae las bendiciones y trae las calamidades. ¿Qué significa eso? ¿Y dónde está el carácter de Dios? Bueno, también se enfatiza el permiso de Dios en otros versículos. Y dice Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y como dice también Job capítulo 1 versículo 12, el Señor dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. El ejemplo de Job no lo puse al final por coincidencia. Es fantástico. A mí me encanta el libro de Job porque explica de una muy buena forma y una manera amplia lo que realmente es la soberanía de Dios. Y la pregunta es: ¿quién le causó tanto sufrimiento a Job?
Si tu respuesta fue Satanás, estás en lo cierto, pero es una respuesta incompleta, porque si bien Satanás es el autor material, Dios es el autor intelectual. ¿No me crees? Vamos a leer la Biblia. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa? Y para evitar cualquier duda, un ejemplo más. Job capítulo 42, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Sí, Satanás fue el autor material, pero fue Dios el autor intelectual. Lo que puedo decirte es que sí había un plan, había un propósito. Había algo entretejido ahí que en algún momento Job no podía ver. Cuando pasan calamidades en tu vida, ¿acaso no es Dios quien permite que suceda? ¿Acaso no podemos decir que siendo Dios un Dios todopoderoso, cuando permite, también lo planea? ¿Por qué el plan de Dios tantas veces tiene que costar tanto sufrimiento? Su propósito, la verdad, es que no son simples y podríamos estar una gran cantidad de horas explicándolo, pero solamente me voy a enfocar en dos de los propósitos principales para explicar por qué Job, y quizás también tú, querido amigo, que estás pasando un dolor grande, por qué pasan estas situaciones. Quiero ir entonces a un propósito cósmico y personal. El propósito cósmico y global era en la vida de Job destruir al Leviatán, criatura grande y terrible que atormentaba al mundo antiguo. Pero también había un motivo personal. Job lo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice Job capítulo 42, versículo 5. ¿Sabes? Job pudo gustar y ver la gloria de Dios de una forma que nunca antes lo había hecho. Y de una forma que también pocas personas lo han logrado hacer. Una de esas personas también fue Pablo. Él dijo: considero como pérdida todas las cosas, en Filipenses capítulo 3, versículo 8, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Sí, esa gloria reservada para los santos fue dada a Job, fue dada a Pablo y todas aquellas personas que consideran el mundo como basura con el fin de ganar a Cristo. Con el fin de ganar a Cristo. Job y Pablo se dieron cuenta que todas las cosas de este mundo palidecían a contraposición de caminar con su Salvador. Eso es algo que no podemos olvidar. Es algo que nos ayuda a entender los verdaderos propósitos de Dios. Y para darle la estocada final al argumento, ¿qué pasaría si yo te dijera que la mayor injusticia, qué pasaría si yo te dijera que el peor caso inimaginable de crueldad fue planificado por Dios? Sí, estoy hablando de la cruz de Jesús. Dice Hechos 4, versículo 27 y versículo 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sí, Dios permitió a Herodes, a Poncio Pilato, a los sumos sacerdotes, incluso a Satanás, crucificar a Jesús. Pero sí, esto era parte del plan de Dios para cumplir los santos, divinos y buenos propósitos de Dios. No fue un plan a última hora, no fue un plan improvisado, fue un plan hecho antes de la fundación del mundo. Y similar a Job, el propósito en la historia de Jesús también tenía una idea fundamental. La verdad es que todo lo que nosotros estamos pasando, las muertes, las enfermedades, incluso el coronavirus, no ha perdido el control de los santos y buenos propósitos
de Dios. Y bueno, ¿cómo puede tener algún propósito bueno una enfermedad? Me podrás preguntar. Y es que el coronavirus ha cambiado toda nuestra manera de ser. Muchas personas hemos tenido que trabajar en nuestras casas, otras muchas más han perdido sus trabajos, otras más se han enfermado y le han pasado terriblemente mal. Han tenido incluso problemas psicológicos, psiquiátricos por atravesar esta enfermedad. ¿Cuántos más han muerto? ¿Cuántas más han perdido seres queridos? ¿Cuántos han sido afectados por la caída de la economía? ¿Y qué nos ha pasado a nosotros como iglesia? ¿Cómo te ha afectado? ¿Saben? Si hay un mandamiento que se repite muchísimo en la Biblia, es el mandamiento de no temer. No temáis, no temáis, no temáis. Nosotros como cristianos estamos llamados a no temer. O como dice el pastor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este concepto que se predica tanto, pero que poco practicamos, de que Dios nos manda calamidades y nos acompaña en ellas, mucho lo decimos, pero poco lo hacemos. ¿Será que le estoy hablando a alguien que la pandemia lo único que le ha producido es egoísmo? ¿Le estoy hablando a alguien que cuando supo que empezaba la cuarentena se fue a abastecer como si viniera una crisis nuclear y se llenó de harina, pan, papel higiénico en su casa? ¿Saben? Los frutos del Espíritu son amor, no egoísmo, paz, no ansiedad, paciencia, no desesperanza. Creo que se entiende el concepto. Si algo nos trajo el coronavirus, aparte de los test de COVID, son los test de espiritualidad. Le estoy hablando a alguien que ha sido tomado por el test de espiritualidad y ha sido hallado negativo. Le estoy hablando a alguien que solamente ha pensado en él en esta pandemia y no ha pensado en cómo ayudar a sus hermanos. El Espíritu de Cristo es un espíritu entregado que se derrama por los demás. Si nosotros creemos ser cristianos y lo único que hemos hecho esta pandemia es orar para que la pandemia termine y que queremos bajarnos, algo, en el nombre de Jesús y con cariño lo digo, algo no está funcionando apropiadamente. Porque estamos pensando en nosotros, no en los demás. ¿Cuál es entonces el plan? ¿Saben? A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha tenido problemas. Yo escuchaba que decían que el coronavirus era una de las 7 plagas, como si fuera algo fantástico. Hace 102 años ocurrió una pandemia peor que el coronavirus. Y vamos a ver que hace 500 años más sucedió otra. Y otros años tuvimos cosas como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Inquisición, el Holocausto, cosas terribles que vivió la humanidad. Esto no se escapa mucho. Crisis económicas, enfermedades, todo es algo que pasamos. Es algo que ya la humanidad vive. Y le pasó a las personas de los tiempos de Jesús. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra iglesia en el colectivo? ¿Sabes? En los tiempos de Jesús, ellos también pasaron una crisis. Jesús invita a sus discípulos a predicar no solamente en Jerusalén, sino que por toda Samaria, Judea y hasta Galilea y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén predicando. ¿Sabes cuándo salieron? Después del martirio de Esteban. Después que sucedió una crisis, ellos fueron echados. No les quedó otra que predicar afuera. Diríamos, en Chile se pegaron el alcachofazo. Si hay algo que yo creo que nos ha hecho el coronavirus, qué irónico, al estar adentro de nuestras casas, nos ha hecho salir al mundo. Es cuando en esta pandemia yo más he visto videos en YouTube, canales afuera predicando el Evangelio. Cuantas más personas han querido predicar el Evangelio a través de Instagram, de Facebook, de redes sociales, han empezado sus emprendimientos digitales. Como si la internet hubiera empezado hace 6 meses atrás.
¿Saben? Yo creo que aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Y también me pongo a mí, también humildemente, en esa posición en primer lugar. Yo siempre tuve el bichito que me picaba de hacer algo, pero muchas veces por temor, por vergüenza, nunca lo hice. Y ahora a través de la pandemia abrí mis ojos y decidí empezar un canal en YouTube que se llama Solo un Cristiano, y está hecho también para clarificar todas las cosas de Dios y del mundo que suceden, para explicarle a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis familiares, qué es lo que yo creo y mostrarles que el Dios que yo creo es real y que puede actuar en sus vidas. Si hay algo que nos ha ayudado y yo creo que debemos recordar ahora, es que la nueva ventana 1040 para los cristianos son las redes sociales, son las redes digitales. El mundo las está usando. La primavera árabe, la candidatura de Barack Obama, las protestas sociales, las protestas en Hong Kong, todo no fue lo que hubiera sido si es que no se hubieran ayudado por las redes sociales. ¿Por qué no decir la candidatura de Donald Trump? Tantas personas que dicen que sin las redes sociales Trump no hubiera llegado a ser presidente. Y ahí están las redes sociales y los medios digitales tomados por los medios de afuera y prácticamente casi inutilizados por nosotros. Quiero concluir. Pareciera que Dios nos está obligando a salir. ¿Saben? El coronavirus y los planes de Dios tienen muchas cosas que podemos estudiar. Yo puedo decir que a pesar de que hay dolor en este mundo, puedo decir que tenemos un Dios que es todo amor y que es todopoderoso, que está al control de todo. Todo lo que Él hace está para sus santos, divinos y buenos propósitos. Y uno de esos propósitos es que este mundo, de una vez por todas, lo conozca. Pareciera que por los medios digitales las piedras están hablando. Estos medios digitales que antes eran solamente metal, que eran piedra, se convirtieron para poder llevar el mensaje donde nosotros en una predicación podíamos hablarle a 30 personas, 100 personas, para que la vean 10.000 personas, 20.000 personas, como en los tiempos de los apóstoles. Creo y quiero llamarte a que de una vez por todas despertemos. Sé tú la sal de la tierra, como decía Jesús. Sé tú la luz del mundo. No te escondas debajo de la cama, sino que ponte arriba para que todos la vean. En las crisis es cuando hay mayor oscuridad, pero es donde las estrellas se ven con mayor luminosidad. En estos tiempos es donde tus acciones van a hablar más que tus palabras. Yo quiero llegar en el día, no muy lejano espero, donde Jesús nos diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al final, Dios es soberano de todo. Y es soberano de todo su reino. Ese reino que incluye incluso las redes sociales. Te invito a orar. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todo. Hay tantas cosas que no podemos entender, muchas cosas que nos hacen dudar incluso de ti. Perdónanos, ayúdanos a confiar de que tú eres un Dios amoroso que está al control de todo. Ayúdanos a confiar que tú estás al control y nadie vence tus propósitos. Úsanos, Señor. Haz en nosotros el cambio que nadie más puede hacer. Despiértanos, quítanos el egoísmo personal y ayúdanos a amar y amar de verdad a los otros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y espero que este final de semana joven nos haga despertar y ver a Jesús como realmente Él siempre lo fue. Que Dios te bendiga. Sin duda, nuestros corazones rebosan de gratitud por este lindo culto de adoración que hemos tenido esta mañana. Que el Señor nos bendiga a cada uno y que sigamos disfrutando de un lindo día de reposo. Los dejo invitado para el próximo sábado para que juntos compartamos un nuevo culto de adoración a las 10 de la mañana a través de nuestro canal YouTube y nuestra página oficial de Facebook. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Cantemos ahora todos juntos nuestro himno de despedida. Feliz sábado.